Hola chicos, ¿cómo vamos? Espero que el día de hoy se encuentren bien. Para nuestro video, el día de hoy, vamos a desarrollar una temática donde traemos un hilo conductor, ¿cierto? Está relacionada con el tema que vimos la clase anterior y es muy interesante. Hoy vamos a aprender algunas cositas que es necesario que pongamos en práctica, porque es que el secreto de, de desarrollar las temáticas es que tú pongas en práctica muchas cosas. Y en biología, tenemos para apropiarnos de muchos conceptos y no solamente como que llevarlos a la mente y mecanizarlos, sino afianzarlos, apropiarnos de ellos y ponerlos en práctica porque muchos de ellos dependen inclusive de nuestra estabilidad física, mental, nuestra salud depende mucho de conocer estos temas. Así que es necesario que aprendamos algunas cositas. Perdón, para el día de hoy vamos a desarrollar el tema acerca de las proteínas, perdón, los lípidos y las proteínas. Y nos vamos a enfatizar un poquito en la parte de las proteínas, que es un tema muy interesante. Estábamos hablando acerca de qué, transporte de nutrientes, ¿cierto? Transporte de nutrientes, y cuando hablamos del transporte de nutrientes decíamos que los organismos utilizan ciertos mecanismos, ¿cierto? De transporte con la finalidad de que los nutrientes, ¿vale? Como que la redundancia ahí, sean transportados, en este caso en nosotros los seres humanos, ¿no? Específicamente en los seres humanos, a través de la sangre, ¿cierto? La sangre es el conducto, es la vía a través de la cual se transportan nutrientes, gases, como oxígeno, dióxido de carbono, y muchas sustancias que son necesarias para el organismo. Pero desafortunadamente se transportan también sustancias que son nocivas para la salud, para el organismo. Por eso es necesario, como decíamos cuando hablamos de los carbohidratos, que nosotros somos resultados muchas veces de lo que comemos. Así que espero que aprendamos hoy algunas cositas. Hablamos la vez pasada acerca de las principales biomoléculas de los seres vivos. Entonces hablamos de las biomoléculas energéticas, ¿cierto? Y decíamos que principalmente existían o existen tres tipos de biomoléculas. Están los carbohidratos, los lípidos y las proteínas. Y hablábamos en ese orden, ¿cierto? Decíamos que los carbohidratos están en el primer lugar en cuanto a estas biomoléculas, debido a que son los nutrientes que más energía le brindan o le proporcionan al ser humano. Están de primerito, hacen parte de la dieta y son necesarios consumirlos. Si tú dejas de consumir carbohidratos y empiezas a consumir otro tipo de biomoléculas, ¿qué va a ocurrir? Que va a haber un desequilibrio. ¿Se acuerdan de la homeostasis, cierto? Como que la homeostasis es equilibrio, y ese equilibrio va inclusive desde el momento en que tú estás alimentándote, en cómo tú mides ese tipo de biomoléculas para consumirla, para el consumo. Entonces no puedes exceder una más que otra, tienen que ser en las proporciones y porciones adecuadas. ¿Para qué? Para que el organismo no se vaya a resentir. Entonces, eso es homeostasis. Aquí no podemos llevarnos a los extremos. En la alimentación no se puede ir a los extremos. Y hablando de los carbohidratos, tienes que consumir la cantidad necesaria. Pero si tú consumes en exceso, eso te va a traer que una consecuencia. Si consumes menos, también te va a traer consecuencias. Por eso es necesario conocer las cantidades necesarias. En la actividad que ustedes me van a hacer más adelante, ya al final de esta temática, ustedes van a consultarme, ustedes mismos van a ver el contenido nutricional que debe tener una persona diario en cuanto a carbohidratos, proteínas, lípidos y todo esto. Entonces ya sabemos lo que son los carbohidratos, no vamos a ahondar mucho en esta parte. Hablando de los lípidos, resulta que lípidos los lípidos son un tipo de biomolécula también energética, que tienen como función proporcionarlos energía también. Pero resulta que los lípidos también están conformados por unos elementos químicos. ¿Cuáles son los elementos químicos que conforman a un lípido? Carbono, hidrógeno y oxígeno. ¿Les suena? Ay, profe, pero son los mismos que los mismos elementos químicos de los carbohidratos. Sí,
pero ahora vamos a ver algunas diferencias. ¿De diferencias en algo? Sí, en algo se diferencia. Entonces, el lípido es un tipo de biomolécula energética. A los lípidos también se les conocen como grasas, ¿cierto? Pero grasas buenas, porque al hablar de grasa, lo primero que a nosotros nos viene a la mente es grasa, patacón, chicharrón, chinchurria, uy, mira esa cantidad de cosas que, bueno, a la gran mayoría de las personas le gusta o nos gusta, ¿cierto? Alguien dice por ahí que en lo prohibido es donde está el sabor, ¿cierto? Entonces las cosas parece mentira, ¿cierto? Pero las cosas que más nos prohíben a nosotras son las que más nos gustan, son las más interesantes. No vayas a meterte por ahí, mira que si te metes por ahí, pero por ahí nos metemos porque siempre queremos ir en contravía. No vayas a coger, te le dice a un niño, mira, fulanito, no me vayas a coger ese vaso que está ahí. Porque como tú vayas, veas, no le has terminado tú de decir, como lo cojas, se parte. Cuando ya él está ahí, ¡prá! Lo partió y se cortó. Porque vamos a encontrar ya. Pero si tú le dices, Ulanito, hazme el favor y cógeme ese vaso que está. Vea, tienes que hablarle 20 veces. ¿Cierto? Ve, oye, hasta que le pega, mejor dicho, el esparpajón, como dicen por ahí. Entonces siempre tendremos que ir al contrario. Así pasa con la alimentación. No consuman. Y miren, la gran mayoría de nosotros consumimos sustancias, alimentos que no son alimentos realmente, ni son nutrientes, a sabiendas de que nos hacen daño, pero es que es rico, es delicioso, pero ay, alguien dice una vez al año no hace daño, entonces ahí hablamos de los excesos, ¿cierto? Como tú te vayas del exceso, ahí te empiezan a hacer daño, pero tú pues de vez en cuando puedes ahí como que pegarte la escapadita. Sin embargo, es necesario que seamos muy conscientes y muy responsables con esto. Vea que hablamos de la responsabilidad en el principio. Entonces los lípidos son grasas, pero grasas que buenas, no son grasas malas, no es manteca, no es aceite, no. Es la grasa necesaria que se debe consumir para no tanto la proporción de gasto de energía, porque ahí va la primera diferencia con los carbohidratos. Los lípidos lo que hacen es que gracias a ellos se acumula energía. En los carbohidratos se utiliza esa energía, mejor dicho, es la que te pone. En el lípido están los lípidos que tú consumes para acumular energía. Entonces en los lípidos, o la energía que se produce en los lípidos, mejor, ella tiende a acumularse, ¿cierto? Y se acumula en una parte llamada ¿me han escuchado por ahí? Triglicéridos. Los triglicéridos son la parte en donde se acumulan las grasas, ¿cierto? Las grasas, pero resulta que los triglicéridos tienen que estar en un nivel adecuado. Como los triglicéridos aumenten el nivel, ya va a haber una descompensación. Pero no vamos a meternos tanto en las patologías ni nada de eso, porque eso lo vamos a tratar en una clase muy especial. Vamos a tener más adelante. Y les prometo que lo voy a dar una clase fuera de este recinto para mejorar de pronto la ambientación. Más adelante se las voy a desarrollar. Porque chicos, esto va para largo. Esta cuestión va a ir para largo. Así que mejor es que vayamos acostumbrando, adaptándonos. Bien, entonces los lípidos, grasa, ¿cierto? Compuestos por carbono, hidrógeno y oxígeno. Son las principales características de los lípidos. ¿Dónde lo tenemos? En alimentos especiales que son ricos en este tipo de grasas, en grasas buenas. Por ejemplo, el aguacate. El aguacate produce grasa, pero una grasa que es energética. No es una grasa que te va a hacer daño, no es una grasa que se va a acumular en tus vasos sanguíneos y que posteriormente te va a traer problemas, o se va a acumular en el tejido adiposo. No, sino grasas buenas que te van a proporcionar energía para que esa energía se acumule en la célula y en el momento preciso sea aprovechada por la célula. Eso ocurre con los lípidos. En el arroz, por eso al arroz, cuando se cocina el arroz, las mamitas que saben de esta cuestión más que yo, el arroz se le echa una cantidad mínima de aceite. Por lo general un aceite que sea aceite vegetal, hay unos aceites muy buenos, pero algunos a veces no le prestamos atención a eso y compramos el más económico, ¿cierto? 4 botellas de aceite de 3 litros por 10,000 pesos. Uy, ese está bueno, ese aceite más, mejor dicho. A veces hasta tratados, son unos aceites que son tratados y hasta reutilizados. Y ahí, bueno, por eso hay que tener cuidado con eso. Entonces en el arroz, es porque el arroz proporciona el mismo grasa, lípido. En la leche que también proporciona energía,
como carbohidrato también. Acá en los lípidos también la leche tiene su partecita muy importante, muy importante. Entonces, los lípidos tienen una unidad fundamental. La unidad fundamental, como dicen por ahí vulgarmente, el meollo del asunto, coloquialmente lo dicen por ahí, el meollo del asunto de los lípidos está en los ácidos grasos. Ácidos grasos. El ácido graso es la unidad mínima de los lípidos. Mientras en los carbohidratos, ¿cuál es la unidad mínima? La glucosa, ¿se acuerdan? Acá en los carbohidratos son, en los lípidos son los ácidos grasos. Los ácidos grasos son necesarios, esos son los que terminan proporcionando la energía y permitiendo que ella se acumule en la célula. Ahora, hay dos tipos de lípidos. Hoy no voy a ampliar tanto, voy a darle ideas y ustedes van a ampliarlo consultando algunas cositas también, porque la idea es no masticarle todo a ustedes y ustedes también puedan consultar y se interesen. Entonces, hay dos tipos de lípidos. Están los lípidos saponificables y los insaponificables. Entonces, los lípidos saponificables, para darle una idea, son aquellos que producen ácidos grasos y los insaponificables no producen ácidos grasos. Eso es una idea ahí importante. Otro alimento que sea rico en grasa, pero grasa buena, el pescado. El pescado es rico en grasa, aunque tiene otros nutrientes, el fósforo, que es importantísimo, ¿no? Para el consumo nuestro. Entonces, el caso de los lípidos, ya saben, unidad mínima de los lípidos, los ácidos grasos. Hay dos tipos de lípidos, son los saponificables y los insaponificables. Uno de estos dos produce ácidos grasos y uno de estos dos es apto para el consumo. Uno de estos dos. Ustedes después en la actividad que lo voy a colocar les voy a preguntar cuáles son los aptos para el consumo, en qué se diferencian. ¿Por qué? Porque aquí vamos poquito a poco. Vamos a ir encendiendo la lamparita, pero usted también, yo les voy prendiendo el switch, pero usted también va a llegar un momento en que tiene que prenderlo y buscar, consultar para que no seamos sedentarios, porque a veces somos sedentarios simplemente escuchar y querer todo así de fácil, pero hay que salir del sedentarismo académico. No, vamos a salirnos de ese sedentarismo académico, que el sedentarismo tiene que ver también con este tema, con la alimentación. El que consume, el que come y no hace actividad física, no hace nada. Hey, chicos, ¿qué pasa con las grasas malas en cuanto a este tema de lípidos? Sencillito, las grasas malas tienen dos vías de daño terrible. Una de esas vías de daño es en los vasos sanguíneos, cuando unidades mínimas de grasas malas se van acumulando en las arterias hasta llegar a un momento en que tapan una arteria y hay un colapso en el sistema circulatorio, se frena el bombeo de sangre y paro cardiorrespiratorio. Miren ustedes, esto ocurre y la gente cree que esto es mentira. Esto es cierto, es real. Así que hay que cuidarse con esto. Ojo, y hay personas que, no, yo soy delgado y yo como lo que sea. Eso no tiene nada que ver. La delgadez con el que es rellenito, pues no. Hay gente delgada que está mal alimentada y creen que es que tienen una buena alimentación porque son delgados genéticamente. Eso es otro cuento. Entonces, ojo, eso es uno de las vías que toman las grasas malas para hacer daño. Y ahí se desencadena una cantidad de enfermedades. Y otra vía que es las grasas malas, te voy a decir. Cuando tú consumes una grasa mala, el organismo no lo digiere. ¿Qué es lo que ocurre con esas grasas malas? Que muchas de ellas, como son tan pesadas, son muy pesadas, no fluyen por el torrente sanguíneo, muchas de ellas. ¿Qué hacen ellas? Nosotros tenemos una parte en nuestro cuerpo que se llama, un tejido que se llama el tejido adiposo, se le llama así, tejido adiposo. El tejido adiposo es el tejido graso del cuerpo. Es necesario ese tejido adiposo y el que nos da, el que nos mantiene esa grasita, y donde se acumula, ¿qué? Se acumula energía ahí en ese tejido graso. Ahora, ¿qué ocurre con ese tejido graso o ese tejido adiposo? Si tú le empiezas a meter al organismo grasa mala, el tejido adiposo se empieza a saturar ¿de qué? De grasa mala y empieza a aumentar el grosor, el tamaño, y ahí de donde proviene que la obesidad. La obesidad, que es cantidad de grasa acumulada en el tejido graso. Y tú ves, miren, en Discovery Channel, toda esta cuestión de los kilos mortales.
mira, en Estados Unidos, y después vamos a hablar un poquito de eso, lo voy a tomar un espacio para no, pero es muy interesante. Estados Unidos, ¿por qué razón? Allá en los Estados Unidos o es el país donde mayor índice de obesidad hay. ¿Por qué? Por el consumo de alimentos de ellos. Y eso va acumulado de la cultura que ellos tienen, el ritmo frenético de ellos, de trabajo. Ellos no es como nosotros que de pronto llegas a tu casa y encuentras la sopita. No, ellos todo es que como son, es un ritmo tan acelerado, tan frenético que viven ellos. Ellos es pura de comida chatarra. Aquí, facilito, abre, todo ya. Y mira, todo hecho ya, todo precocido, todo es. Entonces, a eso hemos llegado el ser humano, a querer todo ya en cuanto a la alimentación, el naranjá, el frutillá, el no sé qué, y todo eso lo que hace es que nos hace daño. ¿Por qué? Porque están atestados de conservantes, de preservantes, de colorantes, de olorantes, y todo eso es nocivo, mi hermano. Todo eso que es químico, mi hermano, daño. Enlatado, daño, que tienen cantidades de preservativos y una cantidad de cosas. Pero me estoy, no saliendo del tema, pero me estoy emocionando demasiado. Y mejor dicho, y yo no sé ni cómo estamos nosotros, hasta dónde vamos a llegar. Somos el resultado de lo que comemos. Y después estamos llorando, ay, si yo hubiera. Entonces pila con esto del asunto de los lípidos. Y va a llegar al tema de las proteínas. Entonces es interesante, pero yo más adelante le tengo el temita. Se lo voy a salir de aquí, de estas cuatro paredes, y ya me lo ideé, para que ustedes de pronto vean un ambiente diferente. Por eso es que muchos están encerrados y lo único que ven es, mejor dicho, ay, ¿dónde estás hoy? No, cuando te preguntan el amigo, ¿y qué hace? No, que hoy estoy en otro lugar. Ay, ¿dónde estás? No, yo estoy por los lados de la cocina. ¿Y eso? ¿Y ayer dónde estaba? No, ayer estaba por los lados del baño. Pues eso es los únicos sitios que nosotros visitamos realmente ahora. Entonces, no, conociendo un sitio nuevo de mi casa. ¿Cuál? La terraza. Ni a la terraza casi muchos salimos. Entonces, pila con esto, con el tema de los lípidos. Y el caso de las proteínas, pila con las proteínas, chicos. Atención aquí. Proteínas. Resulta que las proteínas son la tercera biomolécula. ¿Por qué la colocan de tercera? Porque la función de ella no es tanto, su función principal no es proporcionar energía. Pila aquí, no es proporcionar energía. Ella proporciona energía por una mínima cantidad, no como lo hacen los carbohidratos y los lípidos en su momento. Las proteínas tienen otra función y es función que formadora, ¿cierto? Por eso el que va al gimnasio, empieza en el gimnasio, si tú quieres en un gimnasio sacar músculo y aumentar tu masa muscular, que tienes que consumir carbohidratos para tener energía. Pero para aumentar la masa muscular, los tejidos, trabajar sobre los tejidos, tienes que consumir altas cantidades de proteína. Tú veías, por ejemplo, en la película Rocky, bueno, los que son ustedes nunca han visto esas películas, los boxeadores, y en la película Rocky que hacía, cogía en la mañana antes de entrenar, pim, 10 huevos y pa, en la mañana así, sin nada. ¿Por qué? Porque eso de alguna manera te proporciona mínima cantidad de energía, pero te desarrolla masa muscular. Entonces la proteína es la que desarrolla masa muscular. Pero resulta que hay varios tipos de proteína, ¿cierto? Yo la vez pasada cuando hablamos de carbohidratos le di una idea. Hay una proteína, por ejemplo, proteína de transporte. ¿Se acuerdan? HB, hemoglobina, ¿cierto? La hemoglobina es una proteína de transporte. Pero antes de llegar allá, vamos a ver de qué o cómo están conformadas las proteínas. Resulta que las proteínas, a diferencia de los carbohidratos y los carbohidratos y lípidos son compuestos ternarios, porque están compuestos por tres elementos: carbono, hidrógeno y oxígeno. Mientras que las proteínas son compuestos cuaternarios. Ojo con esto, cuaternarios se le denominan así porque tienen 4 elementos y hay uno por ahí que la hace especial. Y es el señor, ya te lo voy a decir, CHNO, carbono, hidrógeno, nitrógeno y oxígeno. Carbono, hidrógeno, nitrógeno y oxígeno. Cuaternario. Mira que hay uno de más ahí. El nitrógeno. Ahora, estas señoras que están aquí, las famosas proteínas, resulta que ellas tienen una característica. Ya hablamos que son formadoras, ¿cierto?, de tejido, y hay de muchos tipos. Y es que en cuanto a la digestión, ahí es donde está el meollo del asunto con las proteínas. Por eso es delicado el consumo de ellas. Y depende de las cantidades, el momento del día inclusive, para que tú puedas consumir
proteínas. Ojo, en ciertos momentos del día tú no puedes consumir proteínas. ¿Por qué? Porque el ser compuestos cuaternarios las convierten en qué? En moléculas que complejas, muy complejas, son muy grandes, de muy gran tamaño. Y por ser de gran tamaño, la digestión de ella es mucho más lenta, mucho más difícil. ¿Por qué? Porque para que la flora bacteriana pueda sintetizarlas a ella, se necesita de qué? De mucho más trabajo, de emplear mucho más tiempo. Por eso la digestión de ella es mucho más lenta. Y ahora te voy a poner unos ejemplos, por ser cuaternarias. Entonces, pila con eso, pila con las proteínas. Ahora, antes de eso, ¿cuáles son las unidades mínimas de las proteínas? Ya te lo voy a colocar aquí. Los aminoácidos. Aminoácidos. Entonces, rebobinamos. Para que los carbohidratos sean aprovechables, tienen una unidad mínima. Esa unidad mínima es la más simple para que pueda entrar a la célula. ¿Cómo que se llama? Glucosa. Muy bien. Para que los lípidos sean aprovechables, debe tener unas unidades mínimas de los lípidos. ¿Cuáles son las unidades mínimas de los lípidos? Los ácidos grasos. Perfecto, llevamos dos. Y las proteínas, para ser aprovechadas, necesitan que sintetizarse, volverse más pequeñas, y su unidad más mínima son los aminoácidos. ¿Cierto? Los aminoácidos que dicen que la proteína, estos son las bases de la vida. Estos son las bases de la vida, tanto los carbohidratos como las proteínas y los lípidos son las bases de la vida. Ahí comenzó todo. Y en algún momento, cuando hablemos de la teoría del origen de la vida, les voy a decir por qué, lo interesante que es esto. Entonces, cuaternario, aminoácidos, las unidades básicas son más mínimas de ellas. Son altamente complejas para digerirse, es mucho más complejo para que ellas se digieran más que los carbohidratos y los lípidos. Por eso, resulta y pasa que cuando tú vas al médico, no digamos que cuando vas al médico, no. ¿Qué recomiendan los doctores? Que a ciertas horas del día, ya pasadas las 5 de la tarde, realmente por ser estricto, pero por ser holgado, tú después de 6 de la tarde, tú no puedes consumir proteína. Profe, ¿dónde encontramos proteína? Encontramos proteína en la carne, ya lo sabemos, en el huevo, en el pollo, en el pescado también encontramos proteína. Ahora, resulta en los granos, proteína. Ahora, resulta y pasa que hay un elemento que es la mayor fuente de proteína que existe, que es el que mayor cantidad de proteína puede proporcionar, y es el huevo. El huevo es lo que más... ¿Y cuándo te recomiendan a ti consumir huevo? Tú puedes consumir huevo todos los días, pero a cierta hora del día. Y eso depende también de tu metabolismo, ¿cierto? De tu metabolismo, es que tú lo puedes hacer. Ahora, ¿a qué hora del día te mandan y que es que uno realmente tiene que consumir huevo? En la mañana, profe, en la mañana. Tú todos los días puedes consumir un huevo en la mañana, pero ese huevo te va a servir a esa hora. Tú en la noche, después de 6 de la tarde, tú no puedes consumir proteína. Lo puedes hacer, o más bien, no debes consumirla. Lo puedes hacer porque, bueno, cada quien tiene un libre albedrío. Lo puedes hacer, pero no debes consumirla. ¿Por qué? Ya te voy a decir la razón de por qué. Resulta que si tú a las 7 de la noche, y después vamos a ver algunos agravantes, porque no somos gente, mejor dicho, multimillonarios que tienen una dieta súper estricta y alguien dice, ay no, de algo nos vamos a morir en algún momento. Eso es de que más se cuida. Y es cierto hasta cierto punto. Lo que no podemos es ser que negligente. Y hasta donde nosotros podemos que cuidarnos. Ahora, tú a las 7 de la noche o 8 de la noche te empacas una sábana de carne, va a ponerte el ejemplo, te empacas la sábana de carne, muy bien carne, punta gorda y viene y pim, un churrasco bien elegante, te comes tu carne, pam. Resulta que eso lo hiciste a las 8 de la noche, por ponerte un ejemplo. Tú a las 10:30 te entra el sueño, 10 de la noche, ya te está entrando el sueñito y para la cama. ¿Sabes qué va a pasar con usted, señorito y señorita, papitos? Va a pasar que su jugo gástrico, su flora bacteriana, cuando usted se acostó, va a estar toda la noche trabajando, mi hermano. Toda la noche trabajando en función de qué? De sintetizar esa proteína que es así de grande. Volverla mínima, convertirla en qué? En aminoácidos, lo más mínimo, y lo pones a trabajar toda la noche. Sobrecargas tu jugo gástrico.
Y eso no se puede hacer. ¿Por qué? Porque el organismo es una máquina. Y esa máquina debe de en algún momento descansar también. Y la máquina, esta máquina, necesita en algún momento que sosegarse, descansar. Y si tú le metes una sábana de carne a las 9, a las 8 de la noche, o te comes un huevo sancochado o en perico, o consume lo que menos, en el caso de las proteínas, de pronto es la proteína más digerible, es en el pollo. El pollo es más digerible, pero la carne, mi hermano, la carne es bien brava, mi hermano, la digestión de ella. Entonces, tú coges tu flora bacteriana. Sabes que nosotros tenemos una flora bacteriana que es millones y millones de bacterias en nuestro organismo, trabajando en función de la síntesis de los alimentos que tú consumes. Entonces, toda la noche. ¿Y sabes qué termina pasando? Dime si no te ha ocurrido. Termina ocurriendo que te acuestas tú y no descansas. No descansas. Primero. Segundo, al día siguiente te levantas con qué? Con una pesadez y te amaneces fatigado, agotado. ¿Sabes por qué? Porque tu organismo estuvo trabajando durante toda la noche. Es más, dímelo si no te ha pasado que has terminado hasta teniendo pesadillas, tienes pesadillas, sueños extraños. ¿Por qué? Porque eso, hasta tu sistema nervioso se activa y mejor dicho, y te trae un desequilibrio tremendo durmiendo. ¿Qué te recomiendan? Hey, en la noche, cómete una frutica, carbohidrato. Si tú te tomas un juguito, es un banano. Si tú te comes un bananito en la noche, hey, mira, chico, una manzanita, una frutica, es decir, consume carbohidratos en vez de proteína, vas a dormir ¿qué? Plácidamente, vas a dormir chévere. ¿Por qué? Porque tu organismo, ¿qué va a hacer con ese carbohidrato? Lo va a sintetizar así, ¿ves? Rapidito, esos tres elementos tan rapidito se sintetizan en glucosa y te va a proporcionar buena cantidad de energía. Entonces, pila con eso, chicos, con el consumo de las proteínas. Y que de hecho hay estudios que dicen que el consumo alto, excesivo de proteína aumenta que el envejecimiento en la piel. De hecho, la proteína lo que hace es que te aumenta el consumo de ¿qué? De ácido láctico en los músculos y te produce más agotamiento, más agotamiento. Bien, ahora le decía ya para ir cerrando, pues que me da rabia la gente que... No, mentira. El asunto, chicos, es que hay que tener mucho cuidado con esto. Las comidas rápidas y una cuestión de eso. Después voy a hablarle un tema muy interesante sobre esto, chicos. Hoy no me va a dar tiempo, pero ese tema le va a abrir la mente a muchos de ustedes. Y vamos a ver qué es lo que estamos haciendo. Vamos a ver qué es lo que estamos y qué decisiones vamos a tomar en la vida. Ese es un tema muy interesante que lo voy a tocar. Les voy a dejar la puertecita ahí abierta. Y sé que les va a gustar a muchos de ustedes. Y a algunos papitos también les va a gustar este tema. Ahora, chicos, hay varios tipos de proteínas. No vamos a hablar de todo. Vamos a poner algunos ejemplos. ¿Oyeron? Para que sepan que hay muchos tipos de proteínas. Y que cada tipo de proteína tiene una función específica. Voy a poner un ejemplo. La hemoglobina, ¿cierto? Es una proteína de ¿qué? De transporte. Entonces, está la proteína de transporte llamada hemoglobina que se encarga de ¿qué? De transportar, ¿te acuerdan? El oxígeno hacia la célula y también transporta el dióxido de carbono hacia dónde, hacia los pulmones. Proteínas de transporte. Hay unas proteínas que son reguladoras. Por ejemplo, proteína reguladora. Ojo con esta, la insulina. Es una proteína reguladora. ¿Por qué una proteína reguladora? Porque ella se encarga de regular los niveles de azúcar en la sangre. Un ejemplo, tú estás consumiendo carbohidratos. Obviamente su unidad mínima es la glucosa. La glucosa llega a tu sangre. Cuando la glucosa llega a la sangre, esa glucosa no puede quedar, ella necesita entrar ¿dónde? A la célula. ¿Te acuerdas? La glucosa para unirse ¿con quién? Con el oxígeno y hacer el proceso de la respiración. Acuérdate, eso es en los carbohidratos. Ahora, esa glucosa no puede quedar ahí afuera. Ella necesita de alguien que la tome y la regule, la quite de ahí y la lleve a la célula. Esa función la cumple ¿quién? Una proteína reguladora llamada nada más y nada menos, ¿ves? La insulina. Ahora, ¿dónde se produce la insulina? La insulina se produce directamente en donde, en el páncreas.
páncreas, un órgano bien delicado, ¿vieron? Bien delicado. Ese órgano es tan delicado que los médicos es al que más respeto de las vísceras que tenemos nosotros, de nuestros órganos blandos internos, a uno de los que más respeto le tienen. Para tocarlo un doctor, por eso cuando alguien va al doctor y le algún inconveniente del páncreas, vea, eso delicado, lo mandan, disminuye el consumo de sales, de salsamentaria, de toda esta cuestión, tienen que disminuirlo. ¿Por qué? Porque ese órgano es bien delicado por sus funciones. ¿Por qué? Porque el páncreas es el único órgano mixto en el organismo que tiene dos funciones. Una función es digestiva y la otra función es endocrina. Digestiva y endocrina. ¿Cuál es la digestiva? Produce el que el líquido, el jugo pancreático, ¿cierto? Eso lo produce el páncreas, eso es digestiva. Y la endocrina es hormonal, es hormonal. ¿Por qué? Porque el páncreas produce una hormona llamada como la insulina. Entonces, ¿qué pasa con la insulina? Resulta que la insulina, cuando tú estás comiendo glucosa, consumiendo carbohidratos, y en tu sangre empieza a aumentar los niveles de glucosa, porque estás consumiendo carbohidratos. Ahora, se necesita de que alguien tome esa glucosa y la lleve a donde, a las células, que es donde se va a necesitar. Ese alguien es quien, la insulina. Entonces, el sistema nervioso conformado por el cerebro automáticamente detecta. Mira tú cómo es más o menos el jueguito. El sistema nervioso viene y dice: pila, pila, cerebro. El cerebro es el que controla todo. Pila, que en la sangre hay mucho azúcar, mucha glucosa en la sangre. Entonces viene el sistema nervioso que controla a todos los demás sistemas y a los órganos de todo el mundo, viene y manda el impulso, la información a donde el páncreas, y le llega: hey, páncreas, pila, que el cerebro está mareado porque hay mucha glucosa. ¿Y qué está pasando? ¿Estás dormido? Ay, ¿qué quieres que haga ahora? Hijo, produce insulina. Ah, listo, espérate ahí un momentico. Entonces hay unas células que conforman el páncreas llamadas las células beta. Y resulta que las células beta ya vienen y automáticamente empiezan a producir insulina. Eso obviamente es activado por una parte del cerebro que se llama la hipófisis, que es la que activa a todos los demás órganos. Entonces la hipófisis viene y manda, controla. Por eso es una glándula. La hipófisis es una glándula que llaman la glándula madre. Controla todas las demás glándulas. Y resulta que el páncreas, ya, espérate un momentico, y empieza a producir las células betas del páncreas, empiezan a producir ¿qué? Insulina. Esa insulina, ¿para dónde coge? Automáticamente coge para la sangre, toma la glucosa y la reparte y nivela, regula los niveles de azúcar o de glucosa, los disminuye. Cuando están muy elevados, viene y dispara hacia la función de la producción de insulina, y la insulina baja los niveles de azúcar. De ahí que las personas diabéticas, que son personas con azúcar en la sangre, llamado coloquialmente azúcar en la sangre, que tienen deficiencia en qué, en la insulina. Ahora, ¿sabe dónde radica realmente el problema de los diabéticos? Radica en que las células beta de ellos, que están en el páncreas, ¿qué están haciendo? No están produciendo insulina. Entonces, si esas células beta tienen algún problema genético, alguna cuestión extraña ahí, no van a producirla. Y si no la producen, todo carbohidrato que consume la persona, que se acumula la glucosa en la sangre, y mejor dicho, no hay quien lo regule. Entonces, la persona necesita entrar en un tratamiento y tiene que inyectarse insulina artificial para que le haga esa función. Entonces, el diabético, que se inyecta insulina para que le regule los niveles de azúcar en la sangre. Y aquí podemos hablar mucho más, chicos, en lo interesante que es este tema, la biología, para que nos conozcamos. Entonces, mire la función de la insulina. Y el organismo es perfecto, jóvenes. El organismo es perfecto. Nosotros somos los que lo volvemos imperfecto. El organismo funciona como un reloj. El momento en que tú le alteres una piececita, es que él se altera automáticamente, chicos. La homeostasis se pierde. Entonces nosotros somos el resultado de lo que comemos. 3 proteínas. Y podríamos hablar de muchos más tipos de proteínas. Pero vamos a dejarlo hasta ahí, porque ustedes pueden consultar muchos tipos más de proteínas. Consúltenlos ahí. Está la albumina,
¿cierto? La inmunoglobulina, que son proteínas de defensa, ¿cierto? Son proteínas de defensa, de alguna manera generan anticuerpos, y hay muchas otras más tipos de proteínas. Pero por hoy les hablo de estas para que ustedes pues tengan una ideita. El próximo video, esta semana, pues les voy a colocar una actividad con respecto a los tres tipos de biomoléculas, pero voy a enfatizar más que todo en proteínas y lípidos porque ya la de carbohidratos la trabajaron, ¿cierto? Hicieron la actividad sobre eso. Y el videito que viene, muy chévere, muy interesante, acerca de por qué realmente nosotros somos el resultado de lo que comemos. Y lo voy a dejar con este interrogante. Resulta, o con esta tesis, con esta idea. Resulta que hubo una investigación que se hizo en algún tiempo y el postulado principal de esa investigación es que la alimentación, o más bien que hay una serie de alimentos que después yo se los viene en esa clase, es muy interesante y uno va a decir, ay no, profe, esa clase va a ser muy interesante. Hay una listica de los alimentos, principales tipos de alimentos causantes del cáncer, la enfermedad del siglo, que algunos dicen que es el estrés, pero el cáncer brava. Y algunos dirán, profe, la del siglo del coronavirus, eso es otro cuento. Pero vamos a hablar de esa listica y vamos a definir por qué se forma el cáncer, cuáles son los dos principales orígenes del cáncer. Para la próxima clase, jóvenes. Chicos, encantado de verles, de saludarles y espero que les haya gustado su videito, compártanlo. Bueno, yo no he dicho compartan porque realmente lo que me interesa, aunque son interesantes clases para aprender, compártanlo con quien ustedes pues lo consideren, muéstrenlo, compártanlo con sus papitos, véanlo con sus papitos en casa, que va a ser muy interesante, chicos. Muchas bendiciones para ustedes y toda su familia.